Diminata, tuturor, buena Diminata. Hoy es un día especial aquí en Rumanía. ¿Por qué? Porque es el Día del Amor. Y sí, 24 de febrero aquí en Rumania, un día súper lindo, así que salí a hacer mi caminata porque todos los días me gusta caminar mucho. Y aprovechando esta caminata y este clima tan lindo que tenemos en el día de hoy, en el mes de febrero, aquí en Rumanía, les voy a contar a los no rumanos, digamos, qué es lo que está pasando aquí un 24 de febrero y por qué decimos aquí en Rumanía que hoy es el Día del Amor. Bueno, caminando, me encontré con el lugar donde yo había venido a patinar por primera vez sobre hielo. Y mirá, obviamente no es hielo, no sé si se llega a apreciar bien, está cemento, betón, y que está haciendo calorcito, el sol está más fuerte, así que ya está con la temporada de nieve, al menos para practicar patinaje. Bueno, estoy acá parada, estos son los tubos, que es muy, bueno, típico por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo, porque estamos rodeados de refinerías de petróleo. Es la ciudad petrolera por excelencia. Pero en fin, eso no importa. Hasta no conteasa. Lo que importa es que hoy es Dragobete, es el Día del Amor. ¿Y qué significa esto? Bueno, principalmente que aquí en Rumania yo te dije que era tierra de tradiciones, de mitos, tierra de cuentos, de leyendas. Así que bueno, Dragobete se relaciona con el amor principalmente porque es como una deidad, así como por ejemplo en la cultura griega tienen a su Eros, los romanos a Cupido, nosotros los rumanos de Rumanía tenemos al Dragobete. ¿Y quién es Dragobete? ¿Quién es? Esposo, ¿vos sabés la historia de Dragobete? Nosotros no festejamos. Bueno, mi esposo no festeja nada, no sabe nada, nunca. La verdad es que yo a veces me siento más rumana que él y no lo digo en chiste, porque a mí me interioriza buscar fechas, me mueve la curiosidad, como para saber qué pasó tal y tal día. Cuando le pregunto a él me dice, no tengo idea, búscalo en Google. Este tipo de rumano. Hablando del amor de Dragobete, me voy a poner acá con este corazón de fondo, símbolo del amor. Y les decía que Dragobete es una deidad, que es algo que, bueno, no se sabe si existió o no. Algunas personas, en cuanto a mitos, que esto es algo de antaño que viene, no es algo nuevo, dicen que era hijo de Babadoquia. ¿Y por qué se festeja Dragobete? ¿Qué significa Dragobete? Dragobete es una palabra que se dividiría en dos partes, y lo que es drag sería draga o drag, que es cariño, cariña aquí en Rumanía. Y la palabra vete hay más debate, ¿no? Hay gente que dice que depende de la región se le asignan diferentes tipos de significados. Como por ejemplo en lo que es en la región de Oltenia decían que vete hace referencia a reuniones o a juntadas de gente para dar festejo o inicio de algo. Bueno, y teniendo en cuenta esta situación, hoy se festeja el Día del Amor de Rumania. A ver, ¿se festeja San Valentín? Sí, San Valentín también se festeja, más a algunos rumanos que les gusta festejar fechas extranjeras, como en todo el mundo se festeja San Valentín, pero también se festeja Dragobete, el Día del Amor. Esta es una tradición que se da más en los lugares rurales, más que en las ciudades. Y es el Día del Amor. ¿Por qué es el Día del Amor? Porque la leyenda cuenta, a ver si la digo bien y si no ustedes, los rumanos y rumanas están ahí para corregirme, la leyenda cuenta que el día 24 de febrero las mujeres solteras se iban a la iglesia, a la bisérica, que sería aquí en Rumanía, y luego de la bisérica se iban al padure, que el padure sería el bosque, el campo.
y se iban a recolectar las primeras flores, porque aquí en Rumanía se estaría terminando la estación del invierno para dar comienzo a la primavera. Entonces las chicas solteras jóvenes se iban a recolectar flores al campo y recolectaban las primeras flores y ellas volvían corriendo y los chicos las corrían. Y la chica que se dejaba agarrar, escucha esto porque es muy bueno. La chica que se dejaba agarrar por el chico que la corría, imagínate, yo vengo corriendo y viene mi esposo corriendo atrás y yo me dejo agarrar, significaba que era amor correspondido y se daba inicio a esa nueva pareja y a esa nueva relación del amor. Entonces, hay un dicho muy famoso que es Dragobete Sarucha Fetele. Esposo, ¿vos sabías este dicho? No. ¿No? Porque no me interesa. A mi esposo no le interesa nada, chicos. O sea, no le interesa. Pero Dragobete Sarucha Fetele significa en rumano que Dragobete besa a las chicas. Entonces la chica se dejaba atrapar para ser besada y dar comienzo a el amor y el compromiso y hacer como una presentación formal a todo lo que es el amor. Pero esto no termina acá. Hay otra cosa muy importante. ¿Qué pasa con las mujeres que no son solteras? Porque esta tradición aplica a aquellas mujeres que son solteras, pero las que no son solteras, las que son casadas, ¿qué pasa? Con respecto a las mujeres casadas, se decía que si vos estás casada, Dragobete era una buena época para empezar a buscar tu primer hijo, para dar inicio a la fertilidad, al nuevo siglo, a lugares venideros, todas cosas importantes. Y había un dicho que no sé de qué región es exactamente, pero que dice que si vos estás ya casada, tenés que ese día tocar a otro hombre. Imaginen que este es otro hombre. A otro hombre para que eso traiga, para que tu matrimonio sea bendecido y sea más que nada fortalecido y demás. Estos dichos a mí me encantan porque son tradiciones que me apasiona saber qué piensan, qué se hacía y que lo bueno de todo esto es que han pasado los años y bueno, está vivo, ¿no? Yo siempre les digo, Rumanía es tierra de tradiciones, mitos y está todo perfecto. Vos pisás Rumanía y entras directamente al mundo y tierra de los paraísos, cuentos, hadas, y eso me encanta. Esto de tocar a un hombre, las mujeres casadas, no sé exactamente cómo es, a qué se refiere, si solamente tipo tocarlo así, toqué al hombre y listo, o se refiere, no sé, a algo más, no tengo idea. De todos modos, yo no voy a tocar ni a hombre, nada, lo único que voy a tocar es la madera. Y sí, si llegaste a ver hasta aquí, hasta esta parte del video, dame un like, que es súper fácil, y suscríbete, que es muy fácil, vas a tener más videos y es todo de manera gratuita. Bueno, así que teniendo en cuenta que hay que tocar a un hombre, a ver, acá toco a un hombre, pero es mi esposo, así que no sé si vale. ¿No hacía falta? ¿Cómo que no? Acá en este laguito, en el invierno siempre se congela y obviamente sí, en verano a mí me llama la atención, me gusta venir acá porque siempre hay pescaditos, pececitos, en verdad, que están nadando cuando se descongeló no los vi y ahora les presto atención y hay un montón de pescaditos chiquititos y también hay pescados grandes, pescaditos muy grandes, así que lo que me gusta. A ver, miren este es gigante realmente. ¡Qué loco! Y también hay un montón de chiquititos, no solo este. Incluso este está yendo a un lugar donde hay chiquititos. ¡Qué pescados más grandes! ¡Wow! Pescaditos súper lindos. Bueno, y también otra cosa súper importante es que este invierno en particular aquí en Rumanía es un invierno que no fue tan frío, es un invierno más bien muy tranquilo. Sé que antes el frío de verdad acá era mucho más de lo que es ahora y respecto a lo que es Dragobete y los rituales y las tradiciones, dicen que las mujeres tenían que ir a agarrar la última nieve que estaba quedando, que nadie la había tocado antes, y ponérsela en la cara.
Y que eso era una pócima, sí, escuchá bien, eso era una pócima para estar bella todo el año hasta el próximo 24 de febrero entrante. ¿Qué pasa? Bueno, acá no encuentro nieve, obviamente. Yo no vivo en las montañas, no tengo nieve, pero ¿qué pasaba con las personas que no tienen nieve? Las que no tenían nieve tenían que ir a hacer lo mismo, mojarse y lavarse la cara con agua de manantial o con agua de lluvia. Pero acá, ¿qué pasa? No llueve hace un montón de tiempo, miren, está súper seca la tierra. La tierra está súper seca. La tierra está súper seca, así que no sé qué pócima voy a utilizar yo para poder estar bella los próximos 365 días del año. Voy a lavarme la cara con agua del grifo. Espero que eso sirva también como ritual. Bueno, lo que es Dragobete también es un poco el fin del invierno y la llegada de tiempos más cálidos. Y no es para menos, acá estoy con unas rosas. Estas plantitas son rosas y bueno, todavía no han salido, pero en este parquecito suelen cuidar mucho todo lo que son las plantitas y está súper lindo. Todavía obviamente no están, pero poco a poco el clima empieza a cambiar y las flores empiezan a salir, el pasto verde empieza a ponerse más fuerte, así que es siempre siempre hay un buen motivo para festejar el cambio de estación del invierno a la primavera. Pero también a mí me apasiona, Dragobete me gusta, pero más me apasiona Martillor. ¡Ah, qué lindo es Martillor! ¡Qué lindo! Me encanta porque mi esposo se está riendo atrás mío. ¿Qué te pasa? Me está haciendo burla, te juro que si fuera mala lo mostraría. Me está haciendo burla, me hace así con la mano. No, que de verdad, a mí me gusta más Martillor porque Martillor es la llegada de la primavera, los regalitos. Me gusta todo lo que tiene que ver con las tradiciones rumanas. Y bueno, ya está, gata con guierna, gata con el invierno. ¡Que venga la primavera! ¡Sí! De paso les muestro que este es uno de los parques que más me gusta de aquí, de mi ciudad, porque es un espacio muy bonito y cuidado para poder utilizar principalmente en verano y en primavera. Bueno, y esto fue todo. Contame vos, si me estás viendo de otro país, si además del día de San Valentín existe en tu país un día especial del amor como nosotros aquí en Rumanía tenemos Dragobete. Voy a seguir mi caminata y mi paseo de sábado de la mañana, así que les agradezco por seguirme. Contame en comentarios si querés agregar algo más de esta leyenda, de este día tan particular aquí en Rumanía. Y ya sabes, si tenés esposo, novio, pareja o algo rumano o rumana, no te olvides de decirle la mulțam te iubesc. Yo me despido en rumano hasta el próximo video, que vienen cosas muy lindas. Papá, la revedere.